Bueno, antes de nada, soy un profesor de estudios hispánicos y mi campo de investigación es el teatro español contemporáneo. Y bueno, normalmente durante los veranos estaría en España hablando con actores y dramaturgos y tal, pero obviamente por la pandemia no he podido viajar a España. También aquí vivo en Milwaukee, que es una ciudad, digamos, 1 hora y media al norte de Chicago, y estoy muy involucrado con los teatros aquí. De hecho, estoy en un comité ejecutivo de uno de los teatros locales. Eh, y sí, intento, bueno, en mis clases siempre hay teatro, sean las básicas de literatura española hasta seminarios sobre el teatro español. Eh, y en mi vida, mi tiempo libre, digamos, porque no hay mucho, eh, intento ir al teatro aquí o en España cuando esté allí y trabajar con los teatros, ¿no? Y apoyar las bellas artes en cualquier manera que pueda. Bueno, voy a comenzar como espectador. De repente, en marzo, cuando llegó la pandemia, bueno, se cancelaron todas las temporadas teatrales aquí en Milwaukee y también en Chicago, incluso en Nueva York, Broadway, todo se cerró. Así que artísticamente ha sido muy triste este año porque no he podido ir al teatro. Y hay, bueno, aquí algunos de los teatros han hecho como obras teatrales virtualmente tipo streaming, pero para mí esto se parece demasiado al cine que no me gusta, así que no participé mucho en estos. Eh, a veces compré entradas para esas obras teatrales simplemente para ayudar al teatro y pasé el enlace de streaming a un amigo para que lo viera. Eh, pero no, en términos del medio, no funcionó bien porque ya estaba pasando demasiado muchas horas en frente de pantallas para también divertirme viendo teatro en pantalla. Así que para mí no me funcionó. Eh, Profesionalmente, pues estaba enseñando clases presenciales en primavera cuando llegó la pandemia y de repente cambiamos a clases online el resto de la primavera. Este semestre he estado enseñando clases presenciales con mascarilla y todo. Ha sido súper difícil. Como ya sabes, enseñar ya es un acto performativo y poner mascarilla cambia toda la dinámica entre nosotros y los estudiantes, entre los estudiantes mismos, porque no se pueden hablar tanto, no puedes hacer trabajo en grupos. Bueno, pedagógicamente era un reto. Eh, pero bueno, de hecho, al final me gustó porque por lo menos salí de casa de vez en cuando, vi a personas en vez de ver a pantallas, eh, pero era muy difícil porque no entendí bien a los estudiantes porque, bueno, ya susurran mucho, no, porque no quieren ser incorrectos en español. Así que eso era difícil, pero después de empujarles un poco, ¿no? Se sentían más cómodos, bueno, cómodas, porque casi todas eran chicas este semestre. Solo tenía un chico entre todos mis estudiantes, que también era muy curioso. Pero sí, ha sido un cambio muy drástico pensar en cómo nosotros como profesores universitarios podemos enseñar durante un momento mundial tan estresante. Bueno, para mí es que el teatro
es sobre la corporalidad, ¿no? Este momento efímero, este espacio muy dinámico y bueno, cuando se cambia a hacer streaming es algo más permanente, eh, más fijo en cómo se ve como espectador y por eso se parece más como cine, que bueno, hay cine bellísimo, pero por lo general no es mi género favorito en términos de arte, ¿no? Si voy a leer, bueno, prefiero leer una novela o poesía o algo en vez de ver cine. Si quiero ver algo en acción, prefiero el teatro o incluso ir a la sinfónica, que también no ha sido posible este año, ¿no? Por la pandemia. Eh, Así que, bueno, esto, segundo, como dices, la saturación de pantallas, eh, pues yo quiero estar con gente. ¿No? Ha sido muy deprimente y al principio no todo el mundo con su Zoom happy hour y reuniones por Zoom para hablar con amigos que no has hablado por mucho tiempo y todo estaba bien, pero bueno, mayo, junio, julio era como ya no más, es que no puedo pasar todo el día enfrente del ordenador, es que no puedo. Y bueno, me imagino en el caso de mucha gente que tiene niños y tal, es que hay otras cosas que exigen nuestra atención. Yo tengo un cachorro de 1 año y siempre quiere jugar, siempre quiere hacer cosas y no puedo explicarle que, bueno, tengo reunión de Zoom, ¿no? Y a veces es muy paciente porque él se queda ahí, tiene una cama al lado y, bueno, duerme normalmente cuando estoy en Zoom, pero a veces se pone impaciente y comienza a ladrar y tal. Y bueno, creo que todos estamos acostumbrados a esto, ¿no? Tener esos sonidos extra diegéticos, digamos, en nuestras reuniones de Zoom, pero sí, es que necesitamos salir de la pantalla y por eso yo creo que participar en lo de streaming, yo lo hago en términos financieros, ¿no? Si tenemos que pagar, pues yo lo voy a pagar porque quiero apoyar el teatro, ¿no? Porque muchos teatros se cerraron y no van a abrir después de la pandemia por cuestiones de dinero. Así que yo he intentado apoyar a los dos que tengo aquí en Milwaukee para que no cierren. No es teatro, pero es más performance. Era al principio de la pandemia, yo estaba viendo muchas, bueno, drag shows y las drag queens estaban haciendo sus performances por Zoom y por Twitch y otras plataformas porque, bueno, viven de eso, ¿no? Y era muy interesante ver cómo tenían que modificar el performance para la cámara en vez de tener espectadores enfrente. Y lo poco que he visto de teatro no ha tenido que hacer tanto eso, ¿no? Porque por lo menos aquí los pocos que he visto de España están en el teatro haciendo la obra, simplemente es grabada, que es muy diferente que un drag queen que está tratando de mirar directamente al espectador, ¿no? Para conseguir, bueno, para recaudar fondos más que nada. Y yo creo que en ese sentido ha sido diferente. También vemos mucho en Instagram y creo que este fenómeno de TikTok y que es, bueno, es mundial, pero sí hemos visto un poco entre España y Estados Unidos que muchos están participando en esto para hacer como mini teatro, ¿no? Mini performance, eh, porque es más fácil y es más accesible a la gente y también en términos de la saturación que discutimos, que no requiere tanto tiempo del espectador. Así que más personas pueden participar con toda su voluntad en esto.
realmente decidí esperar, porque para mí no es lo mismo. Yo, bueno, sigo a muchos actores y dramaturgos en las redes sociales, entonces estoy tratando de estar pendiente de lo que está pasando. Pero en algunas ciudades en España parece que han cerrado los teatros también, así que tampoco hay mucho. Y no he visto mucho sobre lo de streaming en España. Eh, entonces no entiendo muy bien cómo está, bueno, sucediendo allí. Eh, entonces, esto es lo que me da un poco de pena, ¿no? Como académico teatral, yo quiero estar más involucrado, pero como no estoy allí, no tengo la capacidad. Simplemente veo los comentarios de Instagram o Twitter y Facebook de los profesionales teatrales hablando de cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Y cómo quieren volver al teatro y en algunos casos sí han podido, porque en Barcelona parece que hay obras que se están representando incluso hoy mismo, ¿no? Siguiendo a Armando Buica, que tiene una obra sobre Jack Johnson, el boxeador, que acaba de estrenar la semana pasada, creo. Así que sé que teatro sigue y el teatro vive, pero de una forma muy distinta y sería interesante para mí entender cómo las personas están asistiendo a estas obras, porque yo sé que al principio de la pandemia, bueno, mis amigos en Barcelona que se fueron al liceo para ver ópera en mascarilla y era posible. Y no sé si hoy se puede hacer esto o si... Entonces, esto es lo que parece un poco difícil para mí entender en términos más detallados cómo está sucediendo todo. La cosa más importante saber es que aquí en Estados Unidos no hay Ministerio de Cultura, así que no hay subvención del gobierno para los teatros. Eh, Casi todos son teatros privados, así que viven de las entradas y de las donaciones de gente rica de la comunidad. Así que sin obras presenciales, realmente no hay fondos. Entonces, rápidamente en abril, muchos se cerraron, terminaron las temporadas, tenían que echar gente porque simplemente no había el presupuesto para seguir pagando a todos los empleados. Eh, y esto era lo más triste aquí, y especialmente en ciudades grandes como Nueva York, Chicago, Seattle, que tienen teatros, sinfónicas, ballets muy famosos. Eh, y bueno, incluso aquí en Milwaukee, ¿no? Que tenemos la sinfónica, la ballet, como 6 o 7 teatros, ¿no? Es que hay mucho arte aquí en esta ciudad también. Eh, Así que, bueno, lo que pasó es parar las temporadas y luego tenían que echar gente. Algunos teatros han podido hacer temporada virtual y así recaudar un poco de dinero para poder recontratar a las mismas personas echadas en primavera y para seguir trabajando. Y bueno, algunos estados, porque uno de los problemas es que cada estado tiene diferentes prioridades en términos de la pandemia. Aquí las artes no reciben mucho dinero. En mi estado, Wisconsin, es uno de los peores en términos de inversión en las artes. Y bueno, aunque tenemos mucho, es por la benevolencia de personas ricas que están dando mucho dinero al teatro, la sinfónica, etc.
Entonces, hay el miedo nacional de que después de la pandemia no habrá arte. Incluso los museos, ¿no? Están, bueno, con mucho miedo, ¿no? De que cómo van a seguir con sus temporadas. Algunos han tenido que vender obras de arte a museos en otras partes del mundo para seguir. Y bueno, los teatros no pueden hacer esto, no hay obras no hay obras físicas para vender, así que es incluso más difícil. Y bueno, los actores y directores y todos viven en un estado más o menos precario desde el principio, entonces hoy más. Y también ha habido muchos actores que se han contagiado de COVID, que han muerto de COVID, especialmente en Nueva York. Así que ha sido una tristeza nacional todo de las artes aquí. Yo creo que depende realmente de cuán larga es la pandemia. Yo creo que si la vacuna sale y todo el mundo hace sus vacunaciones y todo, que quizás en el otoño que viene podremos regresar a ver teatro en vivo y a las sinfónicas y todo esto. Pero si no, no sé. De hecho, había algo en las noticias, bueno, hace unos días sobre todo eso de streaming, porque al hacer teatro en streaming entra en otro campo, que es televisión y cine, y estos actores tienen otro sindicato. Entonces ha habido, bueno, unos problemas legales entre el sindicato para actores teatrales y el sindicato para actores de cine y televisión sobre, bueno, quién controla los derechos y los contratos si son obras teatrales en streaming. Que nunca lo había pensado, pero es que sí, por el medio en que transmites este medio, ya no es teatro, ¿no? Técnicamente, ¿no? Si estamos pensando en términos legales. Entonces, por lo menos aquí se ha complicado mucho para muchos actores porque si quieres participar en una obra teatral, pero lo van a hacer en streaming, luego necesitas membresía y hacerte socio en otro sindicato, que es más dinero que no tienes y por eso estás tratando de hacer obras. Es que entonces se ha complicado esto para mucha gente. Entonces, por eso es urgente que regresemos a tener teatro, bueno, tradicional, ¿no? Teatro en escenarios, ¿no? Sin streaming, sin nada, para no complicar la vida de estos actores y directores y todo. Y que ellos pueden cobrar el dinero que les merece y ojalá, bueno, ojalá haya una inversión nacional en las artes. Yo creo que este sería un buen momento para tener una posición nacional, bueno, en el gabinete, no Secretary of Culture, algo así, porque hemos visto que la cultura, las artes, etcétera, es parte de la vida que todos estamos echando de menos y que esta inversión del gobierno sería un gran símbolo de del deseo nacional de seguir apoyando a las bellas artes. Pues yo creo que una cosa más que tenemos que considerar en cuanto a la pandemia y todo de este año tan difícil ha sido
el movimiento antirracista que explotó este verano aquí en Estados Unidos y también en España, ¿no? Había marchas y todo en las grandes ciudades españolas, así que yo creo que es un gran momento para el teatro español, sobre todo pensar en cómo puede incluir a gente racializada en sus obras. Yo creo que España va un poco atrasada en términos de eso, y ya es el momento de cambiar, ¿no? Es un gran punto en que se puede también conseguir más espectadores, ¿no? Si queremos pensar en términos capitalistas, pues si los teatros necesitan dinero y quieren más espectadores, bueno, no ser un poco más abiertos y no seguir con estereotipos de personas racializadas o personas queer en sus obras, es una manera de incluir más gente en el público. Y esto para el futuro de teatro español, sobre todo, es fundamental.